Hola, bienvenidos. Soy Laura Kelra de Pasaporte Quijabara y estamos aquí con la directora Gala Gracia, con las actrices Ángela Cervantes y con Laia Manzanares. Son parte del elenco del que queda de ti. ¿Cómo estáis? Bien. Contentas de que ya se estrene. Sí, no, la verdad es que enhorabuena, un gran trabajo. Ha estado muy bien. Así que vamos a ver cómo ha salido todo. Vamos a empezar contigo, Gala. También es la guionista de la película y me gustaría saber cómo se te ocurrió la idea, o sea, ¿por qué te nació? Bueno, parto de una experiencia personal que se dio con la muerte de mi padre cuando tenía 24 años y mi regreso de Londres para heredar una granja de ovino ecológica con mi hermana y el posterior proceso de duelo con ella. Y esta fue, bueno, el germen de la historia. Luego hay elementos que cambian de la autobiografía. Pues muy bien, la verdad. O sea, las historias que al final se transmiten desde uno mismo y con esas verdades y esos dolores o transiciones, o sea, está muy bien que se cuenten. Y queríamos saber también el rodaje. ¿Cómo fue hacer ese rodaje con esos elementos? ¿Alguna cosa que podáis contar, que queráis contar? Bueno, pues lo bueno es que tuvimos bastante preparación y bueno, ya solo por conocernos yo creo que al final trabajas más a gusto y ya cuando estábamos en rodaje ya había una relación previa, ¿no? Y ya nos conocíamos, nos habíamos contado nuestras cosas y hay como una intimidad que creo que eso se nota después al rodar y pudimos, pues Gala nos enseñó cómo manejarnos con una granja, con las ovejas, con las herramientas y después también pues pudimos como con Laia vivíamos juntas, nos pusimos en una casa juntas y eso también nos ayudó mucho a crear la relación y a conocernos y sí, no sé. Bueno, y luego también había como factores totalmente impredecibles e ingobernables como son rodar en medio de la montaña, con lo cual el clima, la meteorología está ahí haciendo lo que quiere en modo aleatorio y luego con un rebaño de ovejas que son animales que también están en modo aleatorio, o sea, como se cagan, se mueren de hambre, se ponen de parto y tú te tienes que ir adaptando, o sea que dentro de todo había como estas cosas que era como a muerte con un equipo súper comprometido, yo creo, ¿no? Como teniendo claro, vale, sabemos el viaje, sabemos lo que estamos contando y ahora vamos a intentar que todo se ponga... Pero es que yo, claro, no me acordaba ahora como hubo un momento que estábamos rodando y se puso a nevar. Sí, y aparece en la película. Y aparece porque... Se abre con la nieve. Sí, pero que es magia, nadie dijo, puede ser que nieve. No, fue sorpresa total. Y de hecho sí, habíamos rodado algunos planos y tuvimos que... Vamos a rodar esa escena, la primera de la película, sin nieve y cuando nevó decidimos no parar, es repetir todo desde el principio porque era más bonito con nieve. A ver que se abriera la película. Pero claro, no sabíamos hasta cuándo habría nieve. Claro, entonces era igual, estamos rodando y para de nevar y ya no podemos terminar. Paró. Sí, de hecho sí. Pero como que era un rodaje que también estaba como muy... Que en un rodaje nunca no puedes tener el control de todo, pero en este caso aún menos porque hay un personaje muy importante que es la naturaleza. Y la naturaleza... Es libre, lo que quiera. Sí, cuando llovía de verdad, de verdad, no se falseó nada. Exacto. Es la magia que tiene esta película. Sí. Y me parece, destacar una figura clave que creo que pasa desapercibida, pero fue la pastora Sara, que tenía y sus 2 perros, porque los manejaba con un silbido y traían el rebaño cada vez que los necesitábamos, y sin ella y sus perros no hubiéramos podido rodar tan deprisa, entre comillas, que nos rodamos muy deprisa, pero con ovejas. O sea, pudimos terminar el rodaje gracias a ella. Muy bien, justo iba a preguntaros acerca de las ovejas. Claro, ¿cómo fue vosotras, que a lo mejor no tendríais mucha experiencia o Cero. Exactamente. ¿Cómo fue entonces, o sea, meteros en la piel de esos personajes? O sea, por mucha preparación, claro, tú cuando te ves ahí en las escenas de está pariendo o está tal, o sea, ¿cómo sentisteis con todo ello?
Es un regalazo también, pues es lo que decía Ángela, que tuvimos mucha preparación previa. Gala nos instruyó mucho y muy bien y nos dio un montón de herramientas y espacios para llegar ahí y no solo saber un poco lo que hacíamos, sino que no pareciera que lo estábamos haciendo por primera vez. Entonces, como, no sé, yo como que nos aclimatamos muy rápido. También como que nos apetecía estar ahí, nos apetecía hacer eso, nos apetecía mucho entregarnos a la historia y cuando quieres hacer algo y te interesa y te gusta y crees en ello, es que es fácil. Sí. Muy bien. Vamos a ir ahora contigo. Gala Gracia ya tenía una carrera antes de llegar a lo que queda de ti y nos gustaría saber cómo has llegado hasta aquí. O sea, qué diferencias has tenido en relación a trabajos anteriores. Bueno, esencialmente que es mi primer largometraje. Yo tenía unos cortometrajes que dirigí y que es verdad que en 2 de ellos aparecía ganado y eso me entrenó bastante para poder rodar el largo. Y de hecho me ayudó mucho a prevenir incidencias. Y bueno, por eso tuve luego un equipo de pastores y estuvo mi hermana también en escenas como los partos, ¿no? Pero bueno, sí, es un cambio muy drástico hacer un largo respecto a un corto porque se dilatan los tiempos más largos y involucras a mucha más gente y tienes una responsabilidad mayor porque hay mucho más presupuesto y esta fase de ahora de promoción en un corto no la tienes. Así que, bueno, disfrutándolo. Eso es, entonces, una experiencia fructífera. Sí. Y vosotras, que también tenéis ya una carrera de años atrás, ¿cómo os llegó el proyecto? O sea, ¿cómo lo describiríais? ¿Cómo? O sea, El proceso hasta llegar aquí. sí, o sea, vuestro proceso y cuando os visteis con este proyecto entre manos, o sea, ¿cómo fue esa sensación? Pues yo personalmente lo sentí como un regalo porque el guión es una pasada y súper emocionante y es una peli como que implica mucho reto como actriz y como ser humano de aprender un montón de cosas, de entrar en un universo que te es ajeno y del que estás tan lejos. Y para mí esto es, vamos, como mi comida favorita. O sea, quiero decir que es lo que sienta muy bien, ¿sabes? Como poder aprender algo e implicarte en algo profundamente y en una historia tan bella y que habla de algo tan personal y tan universal y tan, no sé, como... Gracias, Gana. Gracias a ti. ¿Y para ti cómo? Sí, a mí también, o sea, lo que al principio me llamó más la atención era mi personaje, un poco egoístamente, pero es que de repente era como una oportunidad de hacer algo que me atraía muchísimo y cómo estaba construido y ya cuando empecé a leer como las escenas del casting era como, ostras, me apetecería mucho hacer esto, ¿no? Y después ya cuando hice el casting con Laia, aparte también ya conocí a Gala y era como, jo, qué guay, ¿sabes? Como que respiraba algo que apetecía mucho hacer. Como cuando te das cuenta que te gusta este trabajo por estas cosas y por estas historias, ¿sabes? Como... Y entonces ya también cuando me leí el guión era como, jo, quiero aportar eso a esta historia y aparte con lo que dice Laia, ¿no? Como con la oportunidad de, que creo que es lo bonito que también nos da esta profesión, ¿no? De repente algo súper alejado a ti, aprender y poder hacer esta inversión y que a veces incluso te da más de lo que tú das, ¿sabes? Como que... Y fue muy, muy, muy bonito. Y la verdad es que ahora también lo recordamos como con mucho cariño, como que volveríamos y lo volveríamos a rodar y sí, muy agradecidas y también ahora con ganas de que la vea el público. Muy bien, chicas. Tengo ya unas últimas preguntas. ¿Cómo fue trabajar bajo la dirección de alguien como Gala Gracia? Pues es que es un poco lo que contamos, como que también hay algo cuando alguien cuenta su historia en que también el compromiso y la responsabilidad son mayores porque quieres estar a la altura de su experiencia y de
y de su proyección de lo que es la película, y con una peli que lleva tanto tiempo y también que lo tiene clarísimo. Es una persona que lo tiene claro, entonces fue, no sé, fácil. Sí, fue. O sea, como que siento que todo se iba colocando en que no había que apretar ni que empujar nada, como que todo Sí. se iba... Fue muy, muy fácil y ahora que no está aquí. No, no, pero que fue súper generoso. Y yo tengo recuerdos de momentos de previos al rodaje y después del rodaje en los que se ve su generosidad y cómo nos abrió su casa y su corazón, y aparte, o sea, desde un lugar muy también de igual a igual, ¿sabes? Que no sientes que hay un poder o que hay alguien por encima, o entonces que de repente se convertía como en nuestra amiga para hacer esto juntas, ¿sabes? Y que yo quiero trabajar así siempre, ¿sabes? Como, y la verdad es que fue, no sé, fue muy, muy, muy bonito. Os abrazaría, pero que podéis abrazar, no pasa nada. Vale, pues después de todas las cosas que habéis dicho, ¿con qué palabra describiríais la película, el proceso, esas emociones, esos sentimientos que habéis tenido durante todo el proceso? Transformación. ¿Has tenido claro? De repente me ha venido. Conexión. ¿Y tú? ¿Cómo lo has sentido? ¿Qué palabra? Sí, yo en principio pensaba que difícil y de repente... Que cuando está claro, está claro. Sí, sí. Amistad. Muy bien, pues hasta aquí ha sido la entrevista. Esperamos que hayáis pasado un gran ratito con nosotros como Pasaporte Akihabara. Y bueno, también os deseamos muchísimos éxitos en vuestras carreras y una gran acogida en cines. Muchas gracias. Nada, chicas. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós. Adiós.